y ahí debes estar en Pre- modo Presentación. Perfecto. presentation. Está todo ok. John Wayne. Ya. Todo ok, John Wayne. Ya, bacán. Ah, estoy cansado, Doc. Al Martino le dio con decir estoy cansado, jefe. Lo vio, no sé, en uno de sus TikTok o sus Estoy cansado, jefe. YouTubers. Ya. Te voy a decir, estoy cansado, jefe, todo el rato. Ya, nos vemos. ¿Ubican, chicos, esa frase ustedes o no? Yo no la ¿Saben de qué conozco. película es? Yo la he visto en No puros sé, memes, profe. No En sé si es una memes. sí, película. ¿Sí es de es una película? de ¿Alguien Pedro aquí sabe? Vinculado. Vamos a Que yo, promover automáticamente internado a la persona que... Ah, esa onda. ¿De qué película es? no, yo tampoco conozco la película, pero sí sé que son memes. Ya, Fue la de la, Tom peli- Hanks. la película se llama... ¿cómo se llama la película? ¿De Tom Hombre Cruise, muerto quizás? caminando, que Ya. es la adaptación de un libro de Stephen Hawking y el libro se llama La Milla Verde. ¿Stephen Hawking? Stephen King, Stephen Ah, King. sí, pues, Stephen Hawking, ¿de qué? Ahí sí que no me sonó para nada, pues, ya. Stephen Hawking. No era el paralítico, como le decía Homero No, Simpson. pues, no, Stephen Hawking. Oye, No hablando era del el tema, hijo del tenía un paralítico. ELA, ¿ah? O sea, que tiene que ver con lo que estáis hablando un poco ahora. El ELA. Sí, po. Distinto, pero Pero tiene. el ELA lo dejamos ahí en lo piramidal, pues. Sí, pues por eso te digo, pero tiene que ver Está con la clase más o menos. anterior, a eso me refería. Sí. Bueno, y en ese yo no he leído el libro, ¿para qué les voy a andar con cosas? Lo tengo en carpeta, pero como en cuarta prioridad o quinta. Aparece un personaje muy entrañable. eh, y en una parte de la película, así como que refiriéndose a la que estaba cansado de la maldad de la humanidad, Ah, ya. Ya. le dice, ¿usted vio esa película, Doc? No, 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 no. Y le habla al... Y era un tipo que estaba condenado a muerte, po. Chuta. Y, los pacos ahí en la cárcel lo querían salvar, po. Ya. Porque se dieron cuenta que era un gallo muy bueno. Y, y John Coffey, así se llamaba. Y John Coffey en alguna parte así como que... ¡Ay, que fue triste esa escena! Le decía a Tom Hanks, que era como el jefe De los guardias, ¿ya? de los pacos, de los guardias, claro. Le decía, estoy cansado, jefe. Estoy Ya, cansado de la humanidad y sus cosas. Oh, no, heavy. Sí, dije, entonces el Martino cuando me salió, como bastante que la le risa. pedí, no sé, así como, Martino, anda a ordenar las zapatillas a tu pieza. Estoy cansado, jefe. Fue y volvió y me dice, estoy cansado, jefe. Me maté de la risa. ¿De Sí, dónde pues sacaste imagínate eso? la existencia comparado con un niño chico que va a buscar unos zapatos. ¿Cierto? Está bien, pues. Eso. Ya, vamos con lo nuestro, queridos futuros médicos. Ya, extrapiramidal. Entonces, yo les había dicho, empecé la clase anterior hablándoles de esto, ¿cierto? Que en general los síndromes motores se agrupan en estas tres entidades, un grupo de condiciones que cursan con pérdida de movimiento voluntario e hiperreflexia, ¿cierto? Aquí hablamos de la vía piramidal, ahora ustedes ya saben, por cierto, y me pueden decir, Doc, pero eventualmente podría ser hiporreflexia. Sí, exactamente, ¿cierto? Porque ahí podría ser, va a depender si es que tenemos signos de motoneurona superior o inferior, ¿ya? Y de la fase clínica en la que está evolucionando la persona. Un segundo grupo de trastornos se asocia a pérdida de coordinación y ataxia, ¿sí? Y esas son responsabilidad del cerebelo y sus vías, ojo, del cerebelo y sus vías. ¿Ya? Entonces aquí uno habla de los síndromes cerebelosos. Y hay un tercer grupo de patologías que están asociados a aquinesia o hipoquinesia. ¿Saben qué significa kine? Yo no, profe. ¿No? Ya. Kine viene de movimiento, ¿cierto? La raíz kine habla de movimiento. Por eso las personas kinestésicas, por ejemplo. De ahí que el kinesiólogo es el profesional experto, ¿cierto? En estudiar todo lo que tiene que ver con el movimiento, ¿ya? Entonces,
Hemos hablado ya nosotros de aquinesia, parece, ¿o no, Doc? ¿No hemos hablado de infarto? Yo sé que cardio no está este semestre, pero no sé si lo hemos comentado en alguna Lo clase hemos o en tocado, algún pero taller. marginalmente. Ya, claro. Si hay aquinesia, aquí ya hablé del infarto, puedo tener ahí aquinesia en el miocardio, por cierto que vamos a decir que hay un pedazo de corazón que se nos murió. En personas con aquinesia o con hipoquinesia, no es que se mueva un poco, sino que como que el inicio del movimiento es lento, ¿ok? Entonces a veces también lo ponen, dicen que hay bradiquinesia asociado, hay lentitud en el inicio del movimiento, ya, pero de nuevo, no es que haya poco movimiento en términos de que haya una paresia en ese sujeto, sino que, ¿cierto? El movimiento está como retardado, es lento al inicio, pero la cantidad global de movimiento no es que esté comprometida, ¿ya? Por si acaso. Asociado a presencia de rigidez, ¿cierto? Ya lo hablamos en la clase de trastornos motores de la vía piramidal. Presencia de movimientos involuntarios, ¿ok? No todas las condiciones, pero una muy famosa, que no la tenemos en la clase porque finalmente decidimos hacer la condición la condición más representativa, que es la enfermedad de Parkinson, pero no sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar de la enfermedad de Huntington, ¿ya? Los pacientes con enfermedad de Huntington presentan movimientos de tipo involuntario, ¿sí? Pueden a veces mover la cabeza, sacar la lengua, o qué sé yo, a veces movimientos así como de miembros superiores o inferiores, ¿ok? La persona es consciente de eso, entre paréntesis, y por eso muchas veces como que continúa ese movimiento con el mismo miembro o con el miembro del otro lado, y pareciera que estuviesen bailando, de ahí el nombre de la enfermedad, por eso le llaman la corea, como si estuviesen haciendo una coreografía, la corea de Huntington, ¿ya? Y la presencia de temblor, ¿ya? Entonces, en estas condiciones asociadas a aquinesia, rigidez, movimientos involuntarios y temblor, ¿ya? Se asume que hay una lesión en los núcleos de la base o en las vías que los comunican a ellos o a ellos con la corteza, ¿ok? Finalmente, desde un punto de vista así como de las neurociencias, lo que ocurre en este sujeto es que se produce una alteración y hay una dificultad en la planificación y ejecución de actos complejos, ¿ok? Y entonces aquí uno habla del síndrome extrapiramidal. Ojo que aquí dice temblor, ¿cierto? Ya, vamos a hablar del síndrome extrapiramidal, pero no puedo no yo decir que en los pacientes con patología cerebelosa también pueden ustedes encontrar temblor, pero es un temblor diferente, chicos. El temblor en el síndrome extrapiramidal es un temblor de reposo, perdón, es un temblor de reposo. Entonces, el paciente con Parkinson me lo va a ver usted, ¿cierto? Que en reposo está ahí usualmente con antebrazo mano, ¿cierto? Haciendo movimientos de pronosupinación. Clásico, ¿cierto? Todos hemos visto a alguien que está así. En el paciente con patología cerebelosa, cuando está en reposo, está impecable la persona. Usted la mira y no tiene cómo saber que esa persona tiene una patología motora. Pero cuando usted le pide a esa persona hacer un movimiento voluntario, ¿sí? Ahí aparece el temblor. Entonces ahí uno dice que es un temblor de intención. ¿Ok? Por ejemplo, le pide que mire fijamente a un punto y la cabeza empieza así como a moverse de lado a lado. ¿Sí? O empieza con temblor de cabeza. ¿Ya? Y ese temblor puede afectar a la cabeza, ¿cierto? Puede afectar las manos, puede afectar los pies, también miembro superior, miembro inferior. ¿Ya? Eso. Ahora, dentro del síndrome extrapiramidal, fíjense, nos encontramos con dos subgrupos. Hay un grupo de patologías que cursan con déficit de movimiento, ¿ok? Aquí nos encontramos con rigidez como manifestación clínica habitual, bradiquinesia, ya lo dijimos, ¿cierto? Esta lentitud en el inicio del movimiento, usualmente asociado a trastornos posturales, particularmente en la medida que las patologías van progresando. Y aquí nos encontramos con los síndromes parkinsonianos, ¿ya? Estos son los síndromes parkinsonianos. Y dentro de los síndromes parkinsonianos, lo más común es la enfermedad de Parkinson. Fíjese cómo lo estoy diciendo, ¿ya?
rigidez, bradiquinesia, trastornos posturales son los síndromes parkinsonianos. La condición más frecuente, pero no la única, pero la más frecuente dentro de los síndromes parkinsonianos es la enfermedad de Parkinson. ¿Ok? Y otras patologías que cursan con exceso de movimiento, ¿ya? Y aquí aparecen presencia de movimientos voluntarios, como en las coreas, ¿cierto? Las atetosis y las distonías. ¿Ok? Otro cuadrito, échale un vistazo también, así yo se lo pregunto sin problemas. Y usted como estudioso, estudiosa, se lo sabe y tenemos el tiro, pregunta buena. Diferencias clínicas entre el síndrome córtico-espinal o piramidal y el extrapiramidal, ¿ya? Aquí aparece alteración, ¿cierto? Carácter de la alteración del tono motor en uno y en otro, distribución del hipertono, ¿cierto? Presencia de movimientos involuntarios, reflejos tendíneos, el Babinski, si es que está o no, ¿cierto? Y si es que hay parálisis de movimiento voluntario, ¿ya? Todo eso entonces nos puede ayudar, o los puede a ustedes ayudar a orientar su diagnóstico hacia uno u otro síndrome, ¿ya? Ya. En esta imagen, lo que ustedes saben que la corteza cerebral tiene tres tipos de regiones, ¿cierto? Hay regiones que son únicamente motoras, hay regiones que son únicamente sensitivas y hay regiones que son un poco motoras y un poco sensitivas. A estas últimas se les llama también las áreas de asociación, ¿verdad? Y la mayor parte del cerebro está formada por estas áreas de asociación. Ahora, si ustedes miran acá, la mayor parte de la corteza cerebral me refiero. Si ustedes miran acá, ¿ya? Aquí tenemos una visión lateral, ¿cierto? De un cerebro y aquí tenemos una visión medial del cerebro. Y aparecen en gris esto, la corteza auditiva primaria, la corteza visual primaria y me parece la corteza... no, esas son las dos, ¿por cierto? Pues también es la corteza visual, pero por medial, ¿ya? Entonces, salvo esto, ¿por qué pongo esta imagen? Para que nos quede claro que, salvo estas dos zonas en gris, corteza auditiva primaria, corteza visual primaria, todo el resto del cerebro, de la corteza cerebral, todo el resto de la corteza cerebral, ¿ok? Envía información hacia los núcleos de la base, ¿ya? ¿Por qué? Porque los núcleos de la base son súper importantes para poder procesar la información, ¿ya? Como les digo yo, son súper importantes para determinar calidad del movimiento que queremos hacer, para procesar, ¿ya? Entonces son muy, muy relevantes para procesar, juntar información motora con información sensitiva, ¿sí? Para saber si es que el acto motor que nosotros queremos hacer está saliendo como nosotros queremos que nos salga también, ¿ya? Un problema que nos encontramos acá, no es un problema, pero es una característica, es que las regiones corticales, ¿cierto?, que están asociadas a la planificación de actos motores complejos, prácticamente, no digo que no lo tengan, sino que prácticamente no tienen conexión con el córtex frontal motor. Este frontal córtex es corteza frontal, pero la motora, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que, de nuevo, en las áreas premotoras, cuando nosotros generamos una imagen mental del movimiento que queremos hacer, esa imagen mental del movimiento que queremos hacer no se puede ir directamente a la corteza motora primaria. ¿Cómo solucionamos la situación? Con la ayuda de nuestros núcleos de la base, ¿ya? Con la ayuda de nuestros núcleos de la base. Y aquí, dentro de los núcleos de la base, nos encontramos con el núcleo caudado, ¿cierto? Nos encontramos con el putamen, ¿sí? Con el globo pálido en su porción externa e interna, y aquí también nos encontramos con el núcleo subtalámico, ¿ya? Hay un núcleo de la base más que no aparece acá, pero aparece en sus proyecciones, ¿sí? Que es el núcleo rojo. El núcleo rojo que tiene función motora y entonces, ¿cierto? Eh, asociado a actividad
No, perdón, no es el núcleo rojo, es la sustancia negra. La sustancia negra pars compacta. Hoy que ando, Doc, ando como menso hoy para escoger palabras. La sustancia negra pars compacta es entonces el otro núcleo de la base, ¿ya? Y sus proyecciones entonces son aquí las que nos encontramos en esta imagen. ¿Ya? ¿Qué más les iba a decir? Ya, escúchenme. Aquí se produce una diferencia entre lo que piensan o lo que clasifican o cómo clasifican tractos los neurocientíficos versus los clínicos, ¿ya? Si usted es alguien que estudie neurociencias, le preguntan qué es un tracto extrapiramidal, ¿sí? Cuando hacen referencia a lo extrapiramidal desde las neurociencias, lo extrapiramidal son todos aquellos tractos descendentes que tienen impacto sobre alfa, ¿ok? Y que no son la vía piramidal, el tracto corticoespinal lateral, principalmente. Es decir, desde el punto de vista de las neurociencias, el tracto vestíbulo espinal, retículo espinal, texto espinal, rubro espinal, son considerados como tractos, ¿ya? O como vías extrapiramidales. ¿Me entienden, o no? Según esa definición. En la práctica clínica, ¿sí? En medicina humana, las patologías extrapiramidales, en cambio, son aquellas que afectan a este sistema que yo les estoy mostrando acá. ¿Estamos claros o no estamos claros con eso? Ustedes ya están grandes, ¿cachai? Ya están o sea, no son niños o estudiantes de primer año, me refiero. Ustedes ya están hablando básicamente de patología, ¿cierto? Y de fisiopato, y están en semio, y el otro semestre van a tener fármaco, y qué sé yo. Pero a veces uno quiere volver a las bases para entender mejor de qué nos están hablando en cierta asignatura. Entonces les comento esto porque si se van a un libro de neurociencias, puede ser que si empiezan a leer, ¿cierto?, de lo extrapiramidal, puede que me los confundan o ustedes se me confundan con eso, ¿ya? Entonces, vamos allá. ¿Qué es lo que buscamos al final de todo esto, de este sistema nigroestriatal, ¿cierto? Em, de este sistema nigroestriatal, lo que buscamos es tener actividad de la corteza frontal, ¿ya? Porque a más actividad tengo yo de la corteza frontal, ¿cierto? Más actividad voy a tener del tracto corticoespinal, ¿sí o no? Y si tengo más actividad del tracto corticoespinal, tengo más actividad sobre alfa y por lo tanto puedo generar mi movimiento. ¿Hasta ahí estamos claros o no? Me imagino que sí. Como la información baja de la corteza a estructuras subcorticales y debe subir de nuevo a corteza, necesariamente debo tener compromiso del tálamo para esto, ¿ok? Por lo tanto, el tálamo, ¿cierto? Descarga sobre la corteza frontal para estimular determinados grupos de neuronas, acá. Y si ustedes se fijan, el tálamo a su vez está controlado por todo este sistema, ¿ya? En ese sentido, chicos, tengo dos posibilidades para modular, porque aquí lo que le interesa a los núcleos de la base es modular, ¿ok? A la actividad del tálamo. A veces vamos a querer aumentar la actividad del tálamo motor, a veces vamos a querer disminuir la actividad del tálamo motor, ¿está? En ese sentido, hay una vía directa, ¿ok? Que es la que tenemos acá, ¿sí? La vía directa implica que la información se va del caudado putamen, ¿cierto? Del caudado y putamen hacia el globo pálido interno y el globo pálido interno lleva la información hacia el tálamo, ¿sí? Si ustedes se fijan, acá hay un negativo y acá hay otro negativo. Y como ustedes son vivarachos, ustedes saben que en matemáticas menos por menos es más, ¿cierto? Es decir, la vía directa de activación del tálamo motor aumenta su actividad, ¿ya? Y como hablamos de regulación, si tenemos una vía que aumenta la actividad, debemos tener también una vía que disminuye la actividad del tálamo motor. ¿Cuál es esa vía que disminuye la actividad del tálamo motor? La vía indirecta, ¿ok? Que tiene participación del globo pálido externo y participación del núcleo subtalámico, acá. La vía indirecta. ¿Ya? Ahí está. Entonces, es como que cuando uno maneja, ¿cierto? Y uno tiene un pedal para acelerar el auto
que sería la vía directa, y uno tiene un pedal para frenar el auto, que sería la vía indirecta. Y en todo este contexto es que aparece el cuarto, ¿cierto? Núcleo de la base que les había comentado yo del mesencéfalo, la sustancia nigra pars compacta. ¿Ok? Porque la sustancia nigra pars compacta, este núcleo, ¿cierto? Este conjunto de somas neuronales que más encima son pigmentados y por eso le dan apariencia negra, los somas neuronales están ahí, pero sus axones llegan hasta estos núcleos de la base. ¿Ok? Y estas neuronas son neuronas dopaminérgicas, por eso aquí aparecen los D, ¿sí? Porque estas neuronas van a descargar a través de receptores D1 o a través de receptores D2, dopaminérgicos de tipo 1, dopaminérgicos de tipo 2. ¿Ya? Y si ustedes se fijan, aquellas neuronas que descargan sobre D1 lo hacen asociado ¿a quién? Acá, a la vía directa de activación del tálamo motor. Los receptores D1 son estimulatorios. La vía directa, ya le había dicho yo, es estimulatoria, ¿cierto? Y más por más es igual más. Más al cuadrado, dijo el otro. Y fíjense que hay neuronas que descargan dopamina sobre receptores de tipo D2. ¿Cuál es la gracia? Que el D2 es un receptor de tipo inhibitorio. Y si ustedes miran acá, estas neuronas que descargan sobre D2, que es de tipo inhibitorio, ¿están sobre quién? Sobre la vía indirecta. La vía indirecta es el freno, es inhibitoria. Entonces, yo estoy inhibiendo esa vía, po. Y de nuevo, menos por menos es igual a más. ¿Qué les quiero decir con esto? No sé si me siguieron la idea. Lo que estoy intentando decirles es que la sustancia negra pars compacta, ¿ok? Y sus neuronas que van a sinaptar con el caudado y el putamen a través de sus dos vías, ¿cierto? Descargando sobre D1 o sobre D2, lo que hacen es aumentar la actividad del tálamo motor, pues sí o no, porque o aumento la actividad de la vía directa o inhibo la actividad de la vía indirecta. ¿Ya? Más por más, menos por menos. Raya para la suma, la sustancia negra pars compacta, ¿cierto? Las neuronas de la sustancia negra pars compacta, al final del día, lo que hacen es aumentar la actividad del tálamo motor y por lo tanto favorecer la actividad de la corteza motora primaria, ¿ya? Por eso es que, ¿cierto? Se desprende de eso que cuando se nos empiezan a morir las neuronas de la sustancia negra pars compacta, pierdo, ¿cierto? Y ahí se mueren principalmente las que descargan sobre D2, pierdo la capacidad de estimular el tálamo motor, por lo tanto, eso es lo mismo que decir que tiendo a tener cada vez menos estimulación de la corteza frontal motora, ¿sí o no? Y por lo tanto, me demoro más en tener el nivel de actividad eléctrica que me permita iniciar el movimiento. ¿Se entiende o no se entiende? Me he quedado solo. No, Chicos, no estás solo, no estás solo. la Javi respondió aquí, sí, profe. Ya, gracias, Javi. Ya, entonces, no se olviden. ¿Sí? Cuando se mueren estas neuronas de la sustancia negra pars compacta, se mueren de uno y de dos, pero tienden a morirse más las que descargan sobre de dos. ¿Ya? Esto es algo, ¿cierto? Déjenme. Ahí está. En un sujeto sano, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Ya? Cómo están las vías, ¿cierto? Están, cómo están, entrelazadas entre ellas, ¿cierto? Y finalmente aquí lo que vemos que la sustancia negra pars compacta, ¿cierto? Al perder, entonces, pero aquí lo muestran de una manera distinta. Finalmente, fíjense ustedes cómo
me ponen flechitas con distinto grado de grosor, ¿cierto? ¿Mm? El globo pálido interno, el núcleo subtalámico, ¿cierto? Tengo menos inhibición sobre ellos, ¿ya? Tengo menos inhibición sobre el globo pálido externo, ¿ya? Eso no lo veamos tan así porque si no, no empezamos a enredar. Ya. Enfermedad de Parkinson, ¿sí? Enfermedad neurodegenerativa. Eso quiere decir que las neuronas en estos pacientes se van muriendo lentamente en el tiempo, ¿ok? No hay un evento desencadenante único que pueda ser identificado para la muerte de estas neuronas, ¿ok? Con un componente genético, con un componente ambiental, ¿ya? Mecanismos fisiopatológicos de muertes de estas neuronas en general, o de daño en general, no son únicos, ¿ya? Son de varios tipos, pero sí hay una cosa que tienen en común todas estas enfermedades neurodegenerativas, es que se empieza a producir acumulación patológica de proteínas dentro de las neuronas y eventualmente dentro de las glías también, ¿ok? Eso altera estructuralmente a la célula y luego la termina alterando funcionalmente hasta que la célula se nos muere. ¿Ya? La enfermedad neurodegenerativa más común, y eso lo vamos a ver el lunes, es la enfermedad de Alzheimer. ¿Ok? Pero la segunda enfermedad, y la segunda enfermedad más neurodegenerativa más común en la población humana es la enfermedad de Parkinson. ¿Ok? Por eso es que tomamos a la enfermedad de Parkinson como modelo de enfermedad neurodegenerativa cuando hablamos de los trastornos extrapiramidales. ¿Ya? Hay muerte de neuronas en la sustancia negra pars compacta, ¿ya? Los síntomas motores son súper importantes porque el diagnóstico del Parkinson, el diagnóstico, chicos, se hace en base a las manifestaciones motoras que tiene la persona, ¿ya? Tiene que tener manifestaciones motoras compatibles con Parkinson. Sin embargo, se sabe hace tiempo ya que hay muchos síntomas que son no motores, ¿ok? Algunos de ellos que pueden estar antes del diagnóstico de la patología y otros que pueden ir apareciendo en la medida que la patología ya está diagnosticada y que va progresando, ¿ok? Dice que puede estar hasta una década, hasta 2 décadas antes en algunos casos, ¿ya? El tratamiento para estos pacientes es sintomático, ¿ok? Está dirigido solamente al alivio de los síntomas de tipo motor, sin efecto neuroprotectivo. De hecho, no sabemos por qué se mueren las neuronas en los pacientes con Parkinson, ¿ya? Y hay teorías, ¿cierto? Y de nuevo que le echan la culpa a la mitofagia, que el estrés oxidativo, que la neuroinflamación, ¿sí? Que el acúmulo patológico de proteínas, pero como que los modelos animales no han logrado así como identificar un único mecanismo o un mecanismo central o el mecanismo inicial para, ¿ya? Por lo tanto, adivine, ¿qué no le voy a preguntar en la prueba fisiopato? ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico que determina muerte en estas neuronas? Porque no lo sabemos, ¿ya? Hay afección no solamente de sistemas dopaminérgicos, cosa relevante porque históricamente, ¿cierto? Y ahora yo les hablé un montón de la dopamina, o no sé si un montón, pero les hablé de la dopamina, pero hay muchos sistemas de neurotransmisión que se afectan en el encéfalo de estos pacientes, ¿ok? No solamente los núcleos de la base, sino que estructuras a nivel de tronco encefálico, ¿cierto? Estructuras corticales en etapas más tardías también. ¿Sí? Hay esto se ha asociado a causas ambientales y genéticas, y el gold standard del diagnóstico, ¿cierto? La prueba así como el estándar dorado, dirían los españoles que siguen Martín en sus youtubers. El estándar dorado para el diagnóstico de esta patología es la pérdida de neuronas en la sustancia negra pars compacta y la presencia de cuerpos de Lewy post-mortem. ¿Ya? Ahora, eso es como relevante así como para hacer los estudios epidemiológicos, ¿cierto? Y para hacer las incidencias y las prevalencias y todas esas cosas. ¿Ya? En la práctica clínica como que no, obviamente tampoco vamos a proponer hacer una biopsia de esas regiones, pues, ¿cachai? De esta manera, dice, la enfermedad de Parkinson ahora es vista como una enfermedad neurodegenerativa lentamente progresiva que comienza años antes que el diagnóstico pueda ser hecho,
que implica múltiples áreas neuroanatómicas, ¿sí? Que resulta de la combinación de factores de riesgo genéticos y ambientales, ¿sí? Manifestándose con un amplio un amplio rango, sí, en un amplio rango de síntomas. ¿Ya? Mesencéfalo, corte transversal, aquí en a la izquierda, una persona normal, un sujeto control, ¿ya? Miren aquí cómo se ve, ¿cierto? La sustancia negra pars compacta bonita, delimitando el pedúnculo cerebral de el tegmento, esta parte que está acá se llama el tegmento del mesencéfalo. Si vemos lo mismo aquí en una microscopía, ¿cierto? Se aprecia gran cantidad de estructuras, ¿cierto? Pequeñitas todas, pero bueno, gran cantidad al fin y al cabo de neuronas, estas que son las neuronas pigmentadas, ¿cierto? Versus lo que tenemos en B, ¿cierto? O aquí al otro lado, que dice PD, que es una persona con enfermedad de Parkinson, y llama la atención al tiro como la sustancia negra pars compacta está mucho más paliducha. Cuando este tipo de cerebro se llevan al microscopio, miren lo que aparece, ¿cierto? Hay aumento en la coloración, ¿cierto? Hay cambios de la coloración, pero obviamente mucho menos que en un paciente normal. ¿Ya? Ahora, fíjense que hay una teoría bastante novedosa que se las voy a comentar al final, que dice que estaríamos, ¿cierto? Estaríamos aquí afectando, ¿cierto? Porque aquí está la sustancia negra pars compacta, pero que el daño empezaría, ¿cierto? Desde las porciones más ventrales, más caudales del tronco encefálico, bulbo raquídeo, protuberancia, mesencéfalo, ¿ok? Y que en estos pacientes se estaría produciendo un fenómeno parecido a lo que ocurre con las enfermedades priónicas, ¿ya? De hecho, en estadios avanzados, ¿cierto? Nos muestran estos gráficos que se nos llena de cuerpos de Lewy el tronco encefálico, pero lo más relevante acá es que empiezan a aparecer cuerpos de Lewy en la corteza cerebral, ¿ya? Entonces, estos cuerpos de Lewy, que ya les voy a contar qué son, las proteínas que los forman se comportarían como un endopatógeno, ¿ok? Un endopatógeno. Factores de riesgo asociados al desarrollo de enfermedad de Parkinson, algunos que son no modificables, ¿cierto? La edad promedio del diagnóstico es 65 años. ¿M? Le da más a hombres que a mujeres, por fin una patología que es más de hombres que de mujeres, ¿cierto? Como que hay caleta de patología, no sé si se han fijado que son más frecuentes en mujeres. Genética. Sí, también se han identificado genes como que aportan más, como que aportan más riesgo, ¿sí? Pero los casos genética que se explican desde la genética aportan re poco el total, ¿ya? Entonces la mayor parte de los pacientes con Parkinson vamos a tener así como varios factores de riesgo genético probablemente, e importantemente coexistiendo con un riesgo ambiental ya bastante más grande. Eh, Ahí está, ¿cierto? El LRRK2 para los glucocerebrósidos, ¿sí? Para otra proteína que se llama parquina, ya, qué sé yo. Dentro de los factores de riesgo modificables, nos encontramos con algunos factores que se ha visto que la evidencia ha demostrado que aumentan el riesgo de desarrollar Parkinson: exposición industrial, exposición a metales pesados, manganeso, plomo, cobre, ¿sí? Los pesticidas también, la exposición a pesticidas se ha asociado al mayor riesgo de desarrollo de Parkinson, ¿sí? O miren esto, la apnea obstructiva del sueño, ¿ok? En mujeres quizás se piensa que podría aumentar el riesgo de. Y junto con eso, miren qué curioso esto, porque algunos estudios demostraron que el cigarrillo podría tener, tal vez, quizás podría ser, ¿cierto? Protectivo en relación a Parkinson. Raro eso, porque como que el tabaquismo uno lo tiene como factor de riesgo para todo. Pero ahí está. Fíjense que hay dos condiciones que hay estudios que han mostrado que podría ser protectivo. Una es el Parkinson
Y en algunos investigadores también así como que describieron que podría reducir el riesgo de desarrollo de colitis ulcerativa. Para todo el resto, el cigarrillo aumenta el riesgo, ¿sí? Bueno para dos cosas, malo para otras miles. La cafeína, ¿sí? Tal vez podría irse, ¿cierto? Quizás podría reducir el riesgo. ¿Ya? De Parkinson. Ya, yo les había dicho entonces que el Parkinson hay que diagnosticarlo según clínica motora, ¿ya? Y aquí tenemos un videito, les tengo un videito para que veamos esto. Déjenme. Aquí está, videito. Mira la postura del tiro de esa persona. Miren la velocidad de su respuesta. ¿Se fijan cómo es súper lento para responder? Uno ve al tiro cómo está el tremor, ¿cierto? En la mano derecha. Miren la... Ah, no, van a evaluar todo. Miren. Evaluando todo en sujeto normal. Y ahora miren lo que ocurre. Tut, 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 tut. ¿Ya? Esa es la rueda dentada, chicos. Esa es la rueda dentada. Velocidad en el inicio del movimiento. Mire acá. ¿Cierto? Lentitud en el inicio del movimiento, bradiquinesia. El tremor que usualmente son movimientos de pronosupinación y usualmente unilateral. O así es al debut. ¿Sí? Camina pasos cortitos, se da vuelta lento, fíjense la postura corporal, hay riesgo de caída en ese paciente, por eso es que tiene la enfermera al lado todo el rato, ¿ok? Ya, pues ya está, pues, tremor en reposo usualmente unilateral. Hay pacientes que debutan unilateral, pacientes que debutan bilaterales. Los que debutan bilaterales suelen tener una evolución más mala, ¿ok? Suelen evolucionar más rápido a formas avanzadas de la patología. Lentitud en el inicio del movimiento, ya lo vimos, bradiquinesia, rigidez, en este caso un hipertono en rueda dentada, que también lo vimos, y también nos fijamos que el paciente estaba con inestabilidad postural. ¿Ya? Eso, ¿dudas hasta aquí? ¿O no hay dudas hasta aquí? Creo que sé qué me pasa con mi mala elección de palabras. Me acordé que hoy día me desperté a las 4:30 de la mañana. Entonces ahora como que me vino el ataque de sueño, si estoy como full bostezo. Y yo dije, ah, tate, puede ser que el sueño no me deje escoger bien mis palabras. Todo bien, profe. Es que yo tampoco sé. Quiero terminar la clase y me quiero tirar un ratito. De hecho, aprovechando que está la niñera, para que cuide al Martino. Así es que eso. Pero sí, cansado estoy, Javi. Ya, bla, 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 bla. ¿Cierto? ¿Qué vemos aquí? Esto, bueno, en esta figura se aprecian así como las vías directas o indirectas, se fijan que están así como bien, que están como bien simplificadas, ¿ya? Pero aquí se aprecia clarito, ¿cierto? Que hay reducción en la actividad de la vía directa, eso yo ya se lo había dicho, ¿cierto? Hay menos actividad estimulatoria de la sustancia negra pars compacta sobre la vía directa, menos inhibición sobre la vía indirecta, ¿ok? Por lo tanto, tenemos mayor actividad del núcleo subtalámico, ¿cierto? Estimulando más al núcleo pálido, al globo pálido en su porción interna,
y finalmente, ¿cierto? Eso genera inhibición de regiones motoras mesencefálicas que son las que terminan activando, ¿cierto? No, no, espérense, estas regiones, esta mayor actividad del globo pálido, uy, lo siento, también soñando hoy día. Esta mayor actividad del globo pálido es importante porque el globo pálido, ¿cierto? Y la sustancia nigra pars reticulata se han asociado a cambios en la actividad de regiones motoras mesencefálicas que son las que podrían estar generando, porque es una teoría, el tremor en reposo. ¿Ya? Sí, 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 sí. La mayor actividad de este globo pálido interno, ¿ok? Y de la sustancia negra pars reticulata también finalmente determina más inhibición sobre el tálamo motor y por si hay más inhibición sobre el tálamo motor, vamos a tener menos activación de la corteza motora primaria. ¿Ya? ¿Qué más les iba a contar aquí? El núcleo subtalámico no me aparece. Aquí está. El núcleo subtalámico, ¿cierto? También se ha visto involucrado en la fisiopatología de, o también eh, lo han ligado, lo han linkeado a la fisiopatología del temblor en reposo en estos pacientes, ¿ya? De hecho, una de las cosas que hacen que se puede hacer con estos pacientes es hacer ablación quirúrgica, así como quemar por radiofrecuencia al núcleo subtalámico y han visto que cuando ocurre eso, cede el tremor, ¿ya? Entonces, aparentemente el tremor se produciría por descargas neuronales irregulares en este núcleo subtalámico, ¿sí? Lo que tenemos acá, déjenme ver, esto para qué era. Ya, esta imagen, ¿cierto? Es para intentar entender cómo es que se producen los cambios en el tono muscular en los pacientes con Parkinson. ¿Sí? Finalmente lo que estaría ocurriendo entonces es que habría una mayor actividad sobre la motoneurona alfa y esa actividad aumentada sobre la motoneurona alfa tendría que ver con cambios funcionales a nivel de lo que es el locus ceruleus, el rafe caudal. Acuérdense lo que decíamos, que no solamente la sustancia nigra pars compacta se afecta, sino que hay otras regiones troncales y regiones encefálicas, ¿ya? Pero aparentemente también, ¿cierto? Se producirían cambios a nivel de lo que es el tracto dorsal retículo espinal, que finalmente modifica la actividad de las interneuronas que yo les había comentado que tenemos en la médula espinal, ¿ya? Finalmente, todo esto entonces estaría determinando en estos pacientes, y digo estaría, ¿ok? Estaría determinando en estos pacientes una mayor actividad basal de alfa, y de ahí que cuando se va a evaluar el tono, ¿ok? Aparecen entonces estas distintas manifestaciones de rueda dentada o de tubo de plomo, ¿ya? Imagen para mostrarles que hay mucha clínica, ¿cierto? No motora en el paciente con Parkinson, ¿ya? Para que el día de mañana me estén súper atentos con estas cosas. Hiposmia, alteración de visión a colores, alucinaciones, dolor, ansiedad, depresión. Miren esta, por favor, disfunción cognitiva temprana. Disfunción cognitiva temprana. Eso es súper importante, ¿ya? Hay un grupo de pacientes con Parkinson que, si viven lo suficiente, van a llegar a tener un trastorno neurocognitivo mayor, que en el fondo es lo que hoy ahora se llama, o lo que antiguamente, no sé si antiguamente, pero es como el nombre nuevo para hablar de demencia, ¿ok? Pero si hablamos de demencia, hablamos que hay compromiso cortical, ¿cachai? Entonces, eh, también súper importante el compromiso cortical en los pacientes con Parkinson, ¿ya? Hay de hecho hasta una demencia que se llama demencia parkinsoniana, ¿ya? Ahí está, ¿cierto? Demencia así como de frentón, ¿sí? Chicos, cuando tengan ustedes un paciente con disfunción cognitiva, ¿cierto? Ahí dice early, temprana, que puede ser leve, moderada, severa. Pacientes con disfunción cognitiva, aunque sea leve, ese paciente va a evolucionar a demencia, ¿ya? Trastornos del sueño, ¿cierto?
hiperreflexia de vejiga también, ¿sí? Las regiones aquí nos ponen al lado, ¿cierto? ¿Cuáles son las regiones cerebrales asociadas? Y si ustedes se fijan, miran por favor en la tercera columna, aparecen los distintos neurotransmisores que se han asociado a estas manifestaciones clínicas, ¿cierto? Apoyando entonces lo que decíamos en una diapo atrás, que hoy en día el Parkinson es visto como una patología que afecta a múltiples regiones cerebrales, con múltiples, ¿cierto? Comprometiendo múltiples grupos neuronales y por lo tanto múltiples sinapsis asociadas a un único neurotransmisor, ¿ya? Y por lo tanto con manifestaciones clínicas distintas. Otro cuadrito para explicar, ¿cierto? Las manifestaciones motoras y no motoras, ¿ya? Aquí en la línea que vemos discontinua, aquí, ¿cierto? Está el diagnóstico del Parkinson. Aquí está el onset, aquí está la aparición. Aquí está la aparición de los síntomas motores, ¿ya? Ahí aparecen los síntomas motores y ahí se hace, ¡pum!, el diagnóstico. ¿Con qué? Ya lo dijimos. Bradiquinesia, rigidez, tremor, ¿cierto? Descartando patología ocular, ¿cierto? Y patología cerebelosa y vestibular, ¿ya? Es importante eso. Y luego, fíjense cómo en estadios, ¿cierto? Ya moderados o estadios así como avanzados, eh, van sumándose manifestaciones clínicas, fluctuaciones, disquinesia, deformidades axiales, disfagia, inestabilidad postural, trastornos de la marcha, caída. ¿Sí? Lo relevante, y por eso a mí me gusta mucho este cuadro, es que miren, las manifestaciones motoras empiezan ahí y años, ¿cierto? Decíamos nosotros, incluso más de una década antes, ya podemos tener ciertas manifestaciones clínicas que la estadística las ha relacionado con la enfermedad de Parkinson. ¿Sí? Alteraciones del sueño REM, ¿cierto? Trastornos del comportamiento, depresión, constipación, ansiedad, hiposmia. Chuta, a mí me asusta porque uno dice, oh, mis síntomas así como inespecíficos, neurológicos, no sé, asociados a trastorno del sueño, ¿cachai? Constipación, miren, pues súper común, ¿cachai? ¿Será que solo estoy constipado? Y ahí uno se empieza a psicosear. ¿O será que estoy empezando a hacer un Parkinson? ¿Cierto? Son manifestaciones tempranas de enfermedad de Parkinson. Sueño excesivo durante el día, fatiga, dolor, apatía, eh, trastorno cognitivo, ¿cierto? Leve, síntomas urinarios, hipotensión ortostática, demencia aparece por allá, psicosis, ya, o sea, se nos puede echar a perder mucho. Muchas cosas se nos pueden echar a perder en este paciente. Para el diagnóstico, dicen acá, el diagnóstico usualmente tiene tres etapas, ¿cierto? Aquí, en la primera etapa hay que sospechar la condición, ¿sí? Y como yo les decía, la condición se debe sospechar con los síntomas motores, ¿ya? Ahora, lo que viene en una segunda etapa es descartar síndromes parkinsonianos, porque ya lo dijimos, una cosa son los síndromes parkinsonianos y otra cosa es la enfermedad de Parkinson. ¿Cachai? Entonces, mire, dice, tiene historia de strokes repetidos, ¿sí? Asociados a progresión, ¿cierto? De la clínica. Entonces, claro, porque uno dice, ya, imaginemos que una persona hizo un stroke, hizo un accidente vascular encefálico, y a esa persona se le infartó la sustancia nigra pars compacta, el mesencéfalo en esa porción. Escucha, y uno dice, ya, si se me infartó un pedazo de la sustancia nigra pars compacta, y la persona tiene manifestaciones motoras, escucha, que son parecidas al Parkinson. Tiene sentido que no tener una buena cantidad, ¿cierto? Por infarto, no por neurodegeneración, por infarto de neuronas en la sustancia negra pars compacta, ¿podría ser que me diera manifestaciones clínicas similares al Parkinson? Por supuesto que sí, pues todo el rato, ¿ya? Entonces, en la segunda etapa del proceso diagnóstico, tiene que ver con, ¿cierto? Eliminar, descartar todas aquellas causas que me puedan dar una clínica parecida al Parkinson. En el fondo aquí hay que descartar a los síndromes parkinsonianos, ¿ya?
Y después en una tercera etapa, obviamente ya hay con la sospecha clínica, ¿cierto? Con las pruebas imagenológicas, serológicas, qué sé yo, habiendo descartado todas las posibles causas que me pueden dar clínica similar, al, eh, viene el diagnóstico, ¿cierto? Y ahí obviamente eh, hay que iniciar tratamiento, ¿ya? Presentación unilateral, ¿sí? Temblor en reposo presente, enfermedad progresiva, lentamente, ojo con eso. Asimetría, ¿cierto? Asimetría persistente. ¿Mm? Que afecta al lado, ¿cierto? Que suele afectar más al lado comprometido cuando inician los síntomas. Buena respuesta a la levodopa, al menos inicialmente, ojo ahí, ¿ya? Eh, ¿Sí? Podríamos incluso tener cierta aparición de estas coreas, decíamos, ya por levodopa, ya. Todo eso se consideran como criterios de diagnóstico también cuando ya estamos en esta etapa, ¿sí? Respuesta a levodopa por 5 años o más, ¿cierto? Curso clínico de 10 años o más. Ya. Y lo que yo les decía, no sabemos por qué se nos mueren las neuronas en este tipo de pacientes, pues, ¿ya? Y aquí ustedes tienen un resumen de cuáles son los mecanismos fisiopatológicos. Esto yo no se los voy a preguntar, chicos, ¿ya? Lo puse, lo puse solamente para que sean ustedes conscientes de todo lo que se piensa que podría estar ocurriendo. O sea, está ocurriendo todo eso en conjunto. Lo que no se sabe aún es cuál de estos es el más importante y cuál de estos es el que inicia todo, ¿ya? Pero hay neuroinflamación, hay alteración, ¿cierto?, de la proteostasis, ¿cierto?, la de producción versus degradación de la alfa-sinucleína, disfunción de mitocondria, estrés oxidativo, ¿ya? Alteración en el manejo del calcio, ¿sí? Trastornos en la degradación de proteínas, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, y como esto es fisiopato, de algo tenemos que hablar. Entonces vamos a hablar de una proteína que se llama alfa-sinucleína. ¿Por qué vamos a hablar de la alfa-sinucleína? Porque la alfa-sinucleína es la proteína que tiene, a la que se le ha puesto mayor atención asociada a la fisiopatología del Parkinson. ¿Y por qué? Porque yo les hablé de una estructura, ¿cierto?, que es un marcador patológico, ¿cierto?, un marcador de histopatología de la enfermedad de Parkinson, que son los cuerpos de Lewy, ¿ya? Y en los cuerpos de Lewy, fíjense ustedes, lo que más hay es alfa-sinucleína, ¿ya? Entonces está ampliamente expresada en cerebro, ya sus funciones son inciertas, ya no se sabe bien para qué está ahí. Participa, ¿cierto?, en la mantención de síntesis y transmisión sináptica de dopamina, ¿ya? Regula la función de la tirosina hidroxilasa, que es la enzima, ¿cómo se le llama? La enzima limitante en la producción de dopamina, ¿ya? Es un modulador negativo de la actividad del DAP, que es el recaptador de dopamina, ¿ok? Afecta la actividad del VMAT2, que es un... Ahí les voy a mostrar en la imagen que viene, que es este VMAT2, ¿ok? Entonces, no sabemos, a ciencia cierta no se sabe para qué sirve la alfa-sinucleína, pero se saben algunas cositas respecto de ella, ¿ya? Esta diapo la construí con una revisión que hablaba de lo que yo les decía, que hace un rato, ¿sí? Que hoy en día se postula que la enfermedad de Parkinson se diseminaría en el cerebro de una manera similar a cómo lo hacen los priones. ¿Saben lo que son los priones a todo esto, o no, chicos? ¿Alguien aquí sabe lo que son los priones? Yo sé que está relacionado, profe, con la enfermedad de las vacas locas. Eso, ¿cierto? Ya. Pero no les han hablado en ningún curso así como formalmente de los priones. No, 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 nunca. Ya. Los priones son agentes infecciosos que tienen una característica súper particular y es que es una proteína infecciosa. ¿Sí? Fueron descritos como en el año 60 y así como que al científico que los describió y publicó su trabajo lo echaron de la U donde trabajaba
Pues, ¿cómo se le ocurría así como decir semejante burrada, pues, ¿cachai? Que íbamos a tener un agente infeccioso que no tuviera material genético, pues. Las bacterias, ¿cierto? Tienen ADN, hay virus que tienen ADN, otros que tienen ARN, pero no se sabía hasta entonces que un agente infeccioso pudiera no tener material genético. Él, en los años 90 recibió el premio Nobel por describir este tipo de agentes infecciosos, ¿ya? Entonces los priones son descritos como proteínas infecciosas y son bien desgraciados porque lo que hacen los priones es, es inducir su endocitosis, es decir, las células lo incorporan y una vez que está dentro de la célula, el prión induce cambios conformacionales en proteínas sanas de esa célula, ¿sí? Hacia el fenotipo priónico. Entonces se empiezan a acumular estas proteínas, lo que les decía yo, pues, ¿cachai? Las enfermedades neurodegenerativas tienen como característica común que las células se van llenando de proteínas anormales, ¿cachai? Y se junta tanta proteína que la célula en algún momento se muere, hace apoptosis, hace necrosis, ¿cachai? Y hasta que muere, y cuando muere, si es que muere por fenotipo necrótico, se van liberando, la célula libera priones, ¿cachai? Y esos priones entonces lo que hacen ahora es meterse a la célula que está al lado e inducir cambios en sus proteínas sanas, ¿cachai? La célula muere, se van liberando estos priones, entran a la célula que está al lado y de esa manera se va diseminando, ¿ya? Efectivamente, la enfermedad priónica más famosa en el mundo es la encefalopatía espongiforme bovina, así se llama, conocida coloquialmente como el mal de la vaca loca, ¿ya? Pero hay varias otras, ¿sí? Hay varias otras. Creutzfeldt-Jakob en humano, por ejemplo, es bien famosa. Y entonces hay una hipótesis que postula que la alfa-sinucleína se diseminaría en el cerebro, ¿ok? De una manera similar a como lo hacen los priones. La toxicidad de la alfa-sinucleína entonces va a estar dada por aumento en la permeabilidad de la membrana plasmática y de los compartimentos membranosos, es decir, nos altera nuestros organelos, altera la dinámica y distribución de la membrana, lo mismo que estábamos diciendo. Hay secuestro de proteínas chaperonas, ya recuerden que las chaperonas nos ayudan a que las proteínas tengan un adecuado plegamiento, ¿ok? Y otros dentro de los agregados. ¿Sí? Entonces, eh, pliega anormalmente, ¿cierto? Los agregados de alfa-sinucleína. Entonces, finalmente, lo que yo les decía, la alfa-sinucleína mutada, ¿cachai? Una vez que ingresa a la célula, induce cambios conformacionales de alfa-sinucleína sana, ¿cachai? Hasta llevarlos al fenotipo alterado. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace normalmente la alfa-sinucleína? Yo les decía que no se sabe así como a ciencia cierta, pero aquí vemos algunas cosas. Por ejemplo, esta TH, les decía yo, es la tirosina hidroxilasa, es la enzima limitante en la producción de dopamina, ¿ok? Y lo que hace la alfa-sinucleína es inhibir normalmente la tirosina hidroxilasa. Aquí vemos, para seguir el orden, en dos, ¿cierto? Se une y limita la actividad del recaptador de dopamina, que es el DAT, ¿ok? Y vemos también que aquí en 3, ¿cierto? La alfa-sinucleína modula, aumenta la actividad del VMAT2. ¿Cuál es la gracia o cuál es la importancia, la relevancia del VMAT2? La dopamina es una catecolamina. Las catecolaminas, saben ustedes, se sintetizan en el citosol de la célula, ¿ok? Y una vez que están sintetizadas en el citosol, recién ahí son incorporadas a vesículas de neurosecreción, ¿ok? Entonces, lo que tenemos en B es lo que se ha visto en modelo que ocurre ¿cómo lo digo? Cuando se añade un gen de alfa-sinucleína mutada o cuando una célula, ¿cierto? Una neurona dopaminérgica es expuesta, es desafiada con una alfa-sinucleína mutada. Puede ser el gen de la alfa-sinucleína mutada o la proteína ya alterada. Y entonces miren lo que ocurre. La alfa-sinucleína ya no se une a la tirosina hidroxilasa y esa tirosina hidroxilasa funciona más, por lo tanto tengo más dopamina, ¿ok? Aumenta la expresión y la actividad de los DAT, lo que significa que la neurona presináptica empieza a recaptar, ¿verdad? Más dopamina, ¿sí?
el VMAT y la alfa-sinucleína mutada esta, además inhibe la actividad del VMAT2. Entonces, fíjense qué curioso porque esta es una neurona que tiene más dopamina que una neurona sana. El problema es que esta dopamina no está donde tiene que estar, ¿cachai? Porque tú no quieres una célula llena de dopamina, quieres una célula con dopamina dentro de las vesículas de neurosecreción. Entonces, si no tengo dopamina dentro de las vesículas de neurosecreción, cuando venga el potencial de acción, ¿cachai? Y se produzca el estímulo para la liberación del neurotransmisor, no voy a tener nada que liberar. Entonces, por lo tanto, voy a tener alterada, voy a tener disminuida mi transmisión dopaminérgica a pesar de que tengo mucha dopamina dentro de la célula, ¿ya? Si eso no fuera suficiente problema, las catecolaminas, eso usted lo tiene en su clase de estrés oxidativo, las catecolaminas inducen producción de ROS cuando están libres en el citosol. Y si tengo producción de ROS, ¿qué tengo? Tengo estrés oxidativo. Y si tengo estrés oxidativo, ¿qué ocurre? Voy a tener a mis alfa-sinucleínas y otras proteínas anormalmente oxidadas, anormalmente nitradas, ¿cachai? Y cuando eso ocurre, se empiezan a juntar, a pegotear entre ellas y empiezan a formar agregados, ¿cierto? Complejos macromoleculares, ¿ya? Como por ejemplo los cuerpos de Lewis. Hay una hipótesis que está bastante en boga ahora, ¿ok? Pero es eso, es una hipótesis, no es la panacea, ¿ya? Hay papers que dicen, estas son las 100 razones por las que la hipótesis de Bragg funciona y las 100 razones por las que la hipótesis de Bragg no funciona, ¿ya? Pero también es bueno conocerla como hipótesis. ¿Qué dice la hipótesis de Bragg? La hipótesis de Bragg, chicos, dice que, ¿dónde está? Dice que, espérense, ya viene el mono al fondo, para no desordenar la clase, voy a seguir a las diapos. Dice que el depósito, ¿cierto? La acumulación de cuerpos de Lewy en el encéfalo sigue un orden especial, ¿ok? Y ese orden especial eh, estaría dado por la llegada de cuerpos de Lewis al encéfalo por dos lugares, ¿cierto? Uno, que podría ser el núcleo motor dorsal del nervio vago, es decir, la, el, ¿cómo se llama? El bulbo raquídeo, ¿cierto? La porción más baja del tronco, y el tracto olfatorio. Esos serían los dos lugares, ¿cierto? A través de los cuales llegaría el, eh, los cuerpos de Lewis al encéfalo. Cuando estamos en esta etapa 1, ¿cierto? Síntomas importantes asociados a esto serían constipación, asociado, ¿cierto?, al nervio vago, y anosmia. Ya, ojo con la anosmia. Durante la pandemia se puso súper común la anosmia como manifestación clínica, pero de COVID, ¿sí? Porque el COVID en muchas personas producía anosmia y ageusia, pero la anosmia no es una condición exclusiva de COVID, ¿ya? Y puede estar presente también en este tipo de pacientes. En una etapa 2, ¿cierto? Van subiendo los cuerpos de Lewy, nos encontramos con cuerpos de Lewy en el locus ceruleus, ¿cierto? En el complejo subceruleus, ¿ya? Y entonces esto estaría asociado a trastornos del sueño, ¿cierto? Disfunción, alteración en el estado del ánimo, del mood, ¿ok? En una etapa 3 ya tendríamos compromiso de mesencéfalo y aquí, si ustedes se fijan, tendríamos recién, según esta hipótesis de Brack, compromiso de sustancia negra, ¿ok? Y entonces aquí aparecerían los síntomas motores clásicos de la enfermedad de Parkinson. Y luego en las etapas 4 a 6 ya empezaríamos a tener compromiso cortical y ahí podríamos encontrarnos con manifestaciones tales como psicosis o demencia, ¿ya? Entonces, lo que propone esta hipótesis es que se estaría produciendo, ¿cierto? Como les decía yo, esta propagación prion-like, así como similar a un prion de la alfa-sinucleína mutada dentro del cerebro, asociado a alteración en el sistema de autofagia lisosomal, con aumento en la secreción de alfa-sinucleína vía exosomas al LEC. Fíjense entonces, las células que se están recargando con alfa-sinucleína, antes de morir ya estarían así como liberando mucha alfa-sinucleína hacia las células vecinas, que serían captados por endocitosis, ¿ya? De esta manera vamos teniendo compromiso entonces de nuevas regiones cerebrales porque se va
es el spread que le llaman, se va diseminando, se va propagando, ¿ok? La alfa-sinucleína dentro del cerebro a regiones normales. Los sitios iniciales de agregación, se supone, serían las neuronas entéricas, ajá, ojo ahí, y en el bulbo olfatorio. Es decir, lo que propone la hipótesis de Brack es que el problema original en el paciente con Parkinson sería a nivel intestinal. ¿Cachai? Y aquí nos vamos a encontrar con interacción entre células presentadoras de antígenos, linfocitos, poblaciones bacterianas, qué sé yo, que estarían induciendo cambios específicos, ¿cierto? En estas células gliales o en las neuronas, ¿cierto? De los plexos mientéricos y submucosos, ¿ok? Y entonces aquí en estas neuronas se generarían eh, las primeras alfa-sinucleínas mutadas. Y entonces, una vez que se generan acá, alfa-sinucleína iría migrando, 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 ¿cierto? Como el intestino es controlado por el nervio vago, entonces cuando lleguen al tronco encefálico, van a llegar al brainstem, es decir, al tronco encefálico, y a la porción más baja que era la médula, el, ay, se me va el nombre, el bulbo raquídeo, ¿ya? Y así se explicaría entonces, ¿ya? Y eventualmente, ¿cierto? Esto mismo podría ocurrir a nivel de la mucosa olfatoria, ¿cierto? Y entonces podrían llegar eh, los cuerpos de Lewy, ¿cierto? Con las alfa-sinucleínas mutadas a través del tracto olfatorio hacia el cerebro. Y eso es lo que les puedo comentar respecto de enfermedad de Parkinson. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta o alguna consulta. Yo estoy No, profe. una vez más relegado en mi pieza. Oh, sí, estamos acá. No, no, les digo yo que estoy relegado en la pieza porque dejo al Martino allá, pues. Ah, tenía aislado al Martino. ¿A eso No, te si él refieres? está con la niñera, pues. El aislado soy yo. Tú. Ah, ya, a Yo ti me te tengo que, restringen. Tú te has me tengo restringido que, de desplazamiento, ya. me tengo que autoexiliar para estar Ya, tranquilo está bien. hablando de mis cositas. Javi, ¿todo bien? ¿Entendió la clase? Sí, ¿Expliqué profe. bien a pesar del sueño? Sí, en verdad para haber dormido 4 horas tiene más energía que yo ahora, así que dormí mucho más, así que se agradece. Buena. Me acosté a las 2:30, eso sí, así es que dormí menos de 4. Está bien. Eso es malo yo. Ya, pues. Doc Rossi, ¿algo que comentar aquí de Parkinson, parkinsonismo y No, esas esto cosas? sí que es frecuente. Esto tienen que verlo mucho y tienen que saberlo manejar porque tienen que. Yo voy a meter la parte clínica para variar. Tienen que estar atentos a los síntomas y los signos. Ahora, esto son cosas que están, no se saben bien todavía, como lo dijo ya el doctor, pero hay que estar atentos porque cada cierto tiempo aparecen cosas nuevas y son temas que se están desarrollando por el alto porcentaje de pacientes involucrados y tienen mal pronóstico en general. ¿Cierto? Eso, entonces hay que diagnosticarlo a tiempo para tratar de hacer algo. Claro, cosa importante asociado con eso, lo que dice el doc, no hay a la fecha una terapia que cure o ni siquiera que retrase el progreso de estas enfermedades neurodegenerativas, ¿ya? Entonces Eso es un problema. el manejo es, como decíamos, básicamente sintomático y estar pendiente de lo que vaya apareciendo. Claro, está Si bien aparece la complejo. psicosis, si aparece el deterioro cognitivo. Es bien complicado. Yo he visto colegas muy, muy amigos que han tenido Parkinson y han debutado precozmente. Y la verdad es que es bien dramático los pacientes con Parkinson, porque tienen Sí, deterioro cognitivo, realmente es fea, una enfermedad bastante fea. Pero bueno, es lo que, la realidad nomás. Pero uno tiene que aprender a sospecharla y diagnosticarla precozmente, entendiendo que hay que ir preparándose a la familia, preparándose todo. Y tratar de dar los fármacos que se intenten para, como dice el doctor, para disminuir los síntomas. Pero es bien cototo, una enfermedad bien compleja. exactamente. Ya pues, si no Ya, hay preguntas, y frecuente, esa es la otra parte. si no hay preguntas y el doc ya ha hecho sus Mini comentarios, ¿cierto? comentario, pero hoy día está mini comentario, pero bueno. Que yo le pido siempre, propongo que quedemos hasta aquí, ¿sí? Así es que un saludo grande a todos. Sí.
Un abrazo. Te mandé las notas, para que no... Muchas gracias, Doc. Hace rato, Muy bien. perdona que le he hecho tanta publicidad, pero es para que después no Ya. me aleguen a mí. Ya. Sí. Yo Muchas durante el- gracias, doctor Rossi, por la rapidez. Se De agradece. nada, de Yo nada. Pero el creo, doctor aquí que me motiva, el doctor ma- T y el doctor Quesada, que me motiva, me manda WhatsApp y todo. Ya. sí. Oye, yo voy a salir en un rato, vuelvo mañana con Martino, así es que mañana en la tarde quizás o el lunes a todo reventar, Javi, Las notas. les tengo las notas, ¿ya? No, pero deben estar buenas. Yo insisto, perdona que me meta tanto en las notas, pero para que no estén tan Eso, ansiosos. Ya, eso, no tan eso es. ansiosos. Y, Ya. Doc, le voy a pedir las preguntas de la prueba, usted sabe, para esta prueba son básicamente las preguntas de seminario casos clínicos. Ah, son poquititas. Sí, son Ah, poquititas, qué bueno. esta me toca Ya, feita a mí. pero mándamelo por WhatsApp, por favor, para que no se me olvide. Sí, no Ya. se preocupe. ¿Ya? Si podía Eso, hoy día, porque yo sé que es una joda, pero para poder, para tener las listas ni un temprano. Porque problema. la próxima semana es muy mala para mí, entonces por eso. Ya, Ya, ok. ok, ok. Ya, chicos, Chao, cuídense chao. mucho, que estén Que muy estén muy bien. bien. Gusto en Chao, verlos. Gracias Chao, chao, por chao. profe, Nos cuídese, muchas vemos. acompañarnos. gracias. Chao. Nos vemos. Estén Chao, bien. Chao, chao. chao. Yo me voy. Chao. Chun.